Ya, está bien, chicos. Siendo las 7:09 de la noche, vamos a proceder con el repaso de cívica. Y no solo de cívica, sino que vamos a articular ahí otras preguntas referente al examen, ¿ya? El día de hoy estamos, ¿cuánto? 27 ¿de qué? De julio, ¿verdad? 27, 28. A ver, 27 de julio del año 2023. Ya. Estamos a puertas de celebrar las fiestas patrias, ¿ya? Estamos en esa fiesta patria, ¿no? Nunca olvidemos, chicos, que cuando cuando acá en el Perú se desarrollaba la cultura autóctona, o sea, civilizaciones autóctonas como los incas, como los paracas, los nazca y etc. de culturas, obviamente que los incas van a ser los más predominantes, van a llegar para acá los españoles, ¿no es cierto? Dirigido por, en este caso, Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro González, Diego de Almagro, ¿no? Hernando de Luque, van a ser, ¿no? Por ejemplo, les pueden hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo se llamó el primer cura que llegó para acá al Perú? ¿No? La respuesta va a ser Vicente Valverde. ¿Ya? Valverde va a ser el que va a leer el requerimiento a Atahualpa, ¿no? Cuando él llega a Cajamarca, lo que hace es justamente leerlo, el documento, ¿no? Para que de esa manera Atahualpa se arrepienta al cristianismo, ¿no? Y Atahualpa lo que hace es justamente arrojar la Biblia, ¿no? Y al arrojar la Biblia, lo que pasa es justamente que a Atahualpa lo van a sentenciar, ¿no? Lo van a hacer una especie de juicios, obviamente, y al final lo van a matar con el garrote, ¿no es cierto? El garrote, ya. Luego que matan a Atahualpa, van a nombrar un nuevo inca, que en la historia del Perú se le conoce como el Inca Títere, ¿no? Conocido como Tupac Hualpa o Toparpa. Si a ustedes les preguntan, ¿cómo se llamó el Inca que fue elegido, que fue nombrado después de la muerte de Atahualpa después de la muerte de Atahualpa? La respuesta va a ser el Inca Tupac Hualpa o también Toparpa. Tupac Hualpa o Toparpa. Es el primer Inca, ¿no? Luego van a viajar al Cusco. Obviamente que estaban en Cajamarca y luego van a viajar al Cusco, ¿no? En el Cusco va a darse una serie de enfrentamientos, ¿ya? Pero este proceso de Cajamarca hasta llegar al Cusco no fue un proceso fácil, fue un proceso bastante difícil para los españoles, ¿no? Atahualpa tenía tres principales generales. Apunten esta cosita, porque yo si estoy hablando de ese tema es porque he revisado los exámenes y esas preguntas vienen. Por ejemplo, ¿cómo se llama el primer Inca títer elegido por Pizarro? La respuesta es Tupahualpa o Toparpa, ¿ya? ¿Qué lo eligen después que lo matan a Atahualpa, lo matan en este caso a Atahualpa, pues, ¿no? Porque Huáscar ya había sido muerto por Atahualpa. Y Atahualpa tenía tres principales generales, o sea, sus fieles amigos, las personas que lo defendían, ¿no? Ahí va a estar Calcuchimac, Rumiñahui y Quisquis. Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui. Atentos, ¿eh? Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui. Si a ustedes le preguntan quiénes fueron los principales generales que defendieron a Atahualpa cuando llegaron los españoles, la respuesta va a ser Quisquis, Rumiñahui. ¿Y el otro qué más ha dicho? Rumiñahui, Quisquis y qué más? ¿Qué más? A ver, Rumiñahui, Quisquis y Calcuchima. Muy bien, Calcuchima, ¿no es cierto? Calcuchima va a ser, por ejemplo, el que va a matar lo envenena a Toparpa, ¿no? Él va a ser el que lo envenena y al final él también lo queman en la hoguera, ¿no es cierto? Cuando están en el Cusco, estos señores,
bueno, un poco de quechua, yo soy de Cajamarca, no sé tanto quechua, pero por historia algunas palabras, ¿no? Rumiñahui significa ojo de piedra, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Creo que acá hay personas que saben más quechua, ya, pero No, sí, un favor. Voy a anotar lo que es ya, Romiñado. ¿Qué crees que sí, muy estamos? peculiares, doctor. Ya, entonces cuando están allá justamente ya en el Cusco, lo que van a hacer es ellos viajar a Lima. ¿Por qué viajaron a Lima? ¿Por qué no fundaron la capital en el Cusco? Porque ellos en una primera instancia habían fundado la capital en Jauja. Jauja está en el centro del país, pero luego lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué creen que lo cambiaron y lo eligieron a Lima? ¿Por qué? ¿Por qué fundaron la capital en Lima? Claro, Jauja fue la capital fundada por los españoles, ¿no? Luego va a ser Lima. ¿Por qué vas a pasar eso? Estratégicamente, ¿qué decían los españoles? Estos señores nos van a atacar, se van a rebelar, nos van a capturar, nos pueden ganar incluso. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. No podemos estar allí en un espacio terrestre. Tenemos que estar cerca al mar para poder huir. Es por eso que ellos van a viajar a, a esta parte, pues, frente al Océano Pacífico, y ahí requerían el mar para que puedan huir, ¿no? Y obviamente que en ese tiempo el transporte decía pues a través del mar, ¿no? Transporte marítimo. Entonces era un medio fundamental para el transporte. ¿Ya? Entonces se funda la capital, la ciudad de los Reyes, el 18 de enero del año 1535. El 18 de enero de 1535. ¿Quién lo funda? Pizarro, obviamente. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Se va a instaurar acá en el Perú una forma de una administración de estas colonias, ¿no? Que nosotros lo conocemos como el virreinato. O sea, si a ustedes se les preguntan y le dicen, ¿cómo se llamó el sistema de gobierno que implementó España en sus colonias para darle una mejor administración? Va a ser el virreinato, ¿ya? El virreinato del Perú. ¿Quién gobernaba? El virrey, ¿no? El virrey va a ser la máxima autoridad que va a llegar justamente a estas tierras, ¿no? Y el virreinato se va a desplazar ¿hasta dónde? Desde el año 1544, desde el 42 hasta el año 1824. Hasta esa época, bueno, desde el 21 ya empezó la pelea, ustedes saben, entre la gente que quería la libertad y las personas que no querían la libertad. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Va a darse esa administración. Por eso, si a usted le pregunta cómo se llamó esa forma de gobierno que implementaron la España para dar un mejor controlamiento a sus metrópolis, a sus colonias, la respuesta va a ser el virreinato, ¿no es cierto? El virreinato, ¿ya? Y luego cuando se da esa etapa del virreinato, va a empezar pues el proceso de independencia, ¿no es cierto? Donde van a ligar dos corrientes principales, ¿no? Antes de las corrientes va a haber el levantamiento de Túpac Amaru segundo, ¿no? De don José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Él va a ser el que se va a rebelar, ¿no? Se habla de... No. Almagristas y pizarristas es antes, doctor. O sea, cuando se da el enfrentamiento cuando pelean los pizarristas y almagristas, lo que hacen es justamente en una primera instancia matarlo a Diego de Almagro, ¿no? A Diego de Almagro lo matan y al final Diego de Almagro tenía un hijo que se llamaba Diego el Mozo, ¿no? Y ellos van y lo matan también a Pizarro en este caso en Lima, ¿no? Y al final también matan al Mozo y es ahí donde ya implementan esta situación acá en el Perú del virreinato, ¿no? Para darle esa situación. No, el Mozo no quería proclamarse como virrey, pero no ha sido virrey. Ya. Entonces, van a llegar las dos principales corrientes libertadoras, ya que nosotros y ustedes conocen que es importante tomarlo, ¿no?
Si ustedes tienen que analizar también, en un examen siempre toman las preguntas enfocadas o enmarcadas en qué, en base a la coyuntura, pues si hoy estamos en una coyuntura de fiestas patrias y entonces se les pueden sorprender por ahí, ¿no? Llega San Martín, ¿no? San Martín, ¿de qué nacionalidad es? De Argentina, ¿no es cierto? Él viene para acá al Perú por liberando a Argentina, pasa a Chile, luego viene para acá al Perú, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando está aquí en Argentina, él va a gobernar esas tierras, va a gobernar esas tierras, ¿no? A ese gobierno que desarrolla San Martín se le conoce como el famoso protectorado, ¿ya? Atentos, ¿ah? ¿Cómo se llamó ese periodo de tiempo que gobernó San Martín en el Perú? El protectorado, ¿no es cierto? El protectorado, ¿no? San Martín, ¿qué es lo que quería? ¿Qué tipo de gobierno quería implementar acá en el Perú? ¿Qué forma de gobierno? Un estado monárquico quería, pues. Él quería una monarquía constitucional, ¿no? Justo luego vamos a hablar un poco sobre el estado, ¿no? Él quería una monarquía constitucional. Si les pregunta por ahí ustedes qué tipo de gobierno quería San Martín para el Perú, la respuesta va a ser una monarquía constitucional, ¿ya? Él incluso había enviado a dos personalidades peruanas a Inglaterra para que traigan un gringo y nos gobiernen esas tierras, ¿cierto? Pero había un señor que se ponía fuerte, se ponía rebelde, se ponía de pie y decía, no es factible, no es adecuado que nosotros desarrollemos en esta parte de acá una monarquía, porque la monarquía es el gobierno de uno solo y es lo mismo que el virreinato, entonces no pasa nada. ¿Cómo se llamó ese bando? Eran los republicanos. Había un grupo de republicanos y un grupo de monarquistas. Entonces, la pelea era eso, ¿no? Entre la monarquía y la república. Y así como San Martín defendía la monarquía, en la república había un señor que también lo defendía, ¿no? Que ponía bastante fuerza, bastante empeño, ¿no? O sea, no me refiero que peleando, sino que peleando con ideas ideológicamente. Este señor se va a llamar José Faustino Sánchez Carrión, ¿no es cierto? Don José Faustino Sánchez Carrión va a ser el encargado de poder, en este caso, implementar, ¿no? Lo que hoy nosotros tenemos como una república. ¿Dónde nace José Faustino Sánchez Carrión? Nace en La Libertad, ¿no? En Huamachuco, la tierra de Cristian Cueva, ¿no? En esas partes del país nace José Faustino Sánchez Carrión. Y José Faustino Sánchez Carrión, él va a publicar sus ideas en, ya vamos a obviar a ese muchacho, pero tú también te llamas Cristian, creo, veo el chat, o sea, Cristian es. Ya, entonces, San Martín en una revista va a publicar, ¿no? Conocida como La Abeja Republicana. Atentos, ¿ah? De repente les preguntan y le dicen, ¿cómo se llamaba la revista que publicaba el solitario José Faustino Sánchez de Carrión sus argumentos sobre la República? Va a ser en este caso La Abeja Republicana, ¿no? Luego ya se implementa pues la República en el Perú, ¿no es cierto? La República en el Perú se implementa, ¿no? La República en el Perú. Y la República del Perú va a ser un gobierno, como ustedes saben, un gobierno, un estado donde va a estar dividido el poder en tres principales instituciones, ¿no? En el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Alguien por ahí me preguntó sobre Bolívar, ¿no? Claro, después que San Martín estaba acá peleando para que se implementen sus formas de gobierno, que son las monarquías, él lo que hace es justamente viajar para allá a Guayaquil, ¿no? ¿Dónde está Guayaquil? Guayaquil está en Ecuador, ¿no? ¿Para qué vio? A visitar unas ecuatorianas, profe. No fue a eso, fue a visitarlo a Bolívar, porque Bolívar está ahí, ¿no? Y se encontraron pues con Bolívar, ¿no? Hay que hablar un poquito de Bolívar. ¿Quién fue Bolívar? Bolívar fue un hombre, un niño que creció en un seno familiar bastante rico económicamente, bastante rico económicamente. Por ejemplo, ustedes cuando fueron niños iban a la escuela, ¿no es cierto? Iban al colegio a escuchar clases del profesor, ¿cierto? En cambio, él no.
A él venía a la escuela, los profesores venían a su casa a enseñarlo. ¿Me entiendes? Él ya era un crack, o sea, tenía billete. A nosotros vamos a la, yo también me iba a la escuela, al colegio, entonces a la universidad. Pero él tenía su dinero y venía a los profesores para educarlo. Uno de sus profesores va a ser apellido Rodríguez, va a ser el que más lo... ¿no? Y al final Bolívar, cuyo nombre es Don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Blanco y Sopos, es el nombre verdadero de Simón Bolívar, ¿no? Él es venezolano y va a liberar a Bolívar con a Venezuela con la batalla de Boyacá, ¿no es cierto? Y luego pasa a Colombia y a Colombia también lo libera con la batalla de Carabobo, ¿no? Carabobo. Y luego, ¿dónde pasa? Pasa a Ecuador. Y en Ecuador va a liberar a Ecuador con la batalla de Pichincha, ¿no? Cuando estaba ahí en Pichincha sentado, llega a San Martín y le dice: San Martín, me, me gustaría que tú vayas al Perú y de esa manera puedas expulsar a esos españoles malditos, ¿no? Pero Bolívar le dice: yo quisiera, San Martín, pero 2 soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento. Y yo quisiera, San Martín, pero 2 soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no podemos estar juntos. Entonces San Martín le dice: vamos, nomás yo soy general, soy el máximo jefe también de la corriente del sur, pero no importa, vamos y yo peleo al mando de tu persona, o sea, me convierto en tu soldado. Nica, Bolívar no aceptaba. Al final viene San Martín palteado de allá del norte para acá al Perú, empaca sus cosas y se va, ¿no? Y ya, y al final viene para acá Bolívar, o sea, Bolívar, ustedes deben comprender, chicos, que como dice su compañero, el que nos ha independizado ha sido un chamo, pues, como usted dice, ¿no? El que logró independizarnos fue un chamo, un venezolano. Ya eso hay que reconocerlo, no piensen que los venecos son malos. Claro que hay malos también, ¿no? Y las venecas también no son todas malas, ¿no? Sino que también son buenas, llegaron para acá a luchar en la independencia. Entonces, en ese tiempo, Bolívar llega para acá al Perú, ¿no? Va a acentuarse incluso por acá por Pativilca. Pativilca tiene su casa, yo he tenido la oportunidad de llegar a su casa, de ver ahí las acciones que hacía Bolívar, todo eso. Entonces, Bolívar llega para acá, pero ya llegó mal. Tenía él la tuberculosis, ¿no? Él había sido un mujeriego empedernido, era muy mujeriego, era picaflor, había tenido muchas mujeres y aparte que cabalgaba mucho, eso había generado cierto malestar en su órgano reproductor, menciona la historia, ¿no? Y al final, cuando llega para acá estaba bien enfermo, ¿no? Y cuando se dan las dos batallas, la de Junín y la de Ayacucho, Bolívar no participa. ¿A quién lo envía? A su general, a Sucre, pues, ¿no es cierto? Le envía a Sucre, ¿no? Y cuando le envía a Sucre, ¿dónde estaba Bolívar, profe? Bolívar estaba arriba en el cerrito visualizando cómo peleaban su, su soldado. Y al final se da la batalla de Junín el 6 de agosto del año 1824, en la cual ganamos. Y luego ya se da la batalla de Ayacucho, que es el 9 de diciembre del año 1824. ¿Ya? Eso debemos tener presente. La batalla con la cual nosotros nos independizamos es la batalla de Ayacucho, que se da el 9 de diciembre del año 1824. ¿Quién fue el encargado? Bolívar, un venezolano, ¿no es cierto? ¿Ya? Deben diferenciar que hay dos corrientes. La del sur, dirigida por San Martín, que viene del sur, pues de Argentina, y la del norte, que viene del norte de Venezuela, que es dirigido por Bolívar, ¿no? ¿Y qué corriente nos logró independizar absolutamente? Bolívar, ya, la corriente del norte. Ya, un momentito para un, un agüita para hidratar las cuerdas vocales. Ya, entonces, no se olviden, ¿eh? La diferencia entre esas dos, eso, ¿ya? Claro, pero los chamos, los chamos son más sanguinarios.
Ya, esas cositas referente a eso, ¿ya? Referente a esa situación de la... Ya. Y luego, como se va a implementar acá en el Perú, como ustedes saben, una república, ¿cierto? La república que consta de tres poderes del Estado, ¿no? Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que eso ya ustedes lo manejan, pues ya saben, ya eso ya lo hemos explicado, ¿cierto? Ya. Nosotros debemos comprender ahora, chicos, sobre el Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Eh, Hay una explicación pacífica y una explicación crítica, ¿no? Y yo voy a tratar de ser un poco crítico en mi explicación porque siempre hago mi clase así. Nosotros decimos, ¿no? El Estado es la institución encargada de... El Estado surgió para administrar las tierras, para dar una mejor administración. El Estado surge para qué en una primera instancia, para proteger la propiedad privada, eso hay que comprender. Ustedes saben que en la historia universal nosotros estudiamos tres principales fases o cuatro principales fases. Una, la comunidad primitiva, lo que ustedes conocen como paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Qué características tenía el hombre en ese entonces? Que el hombre era un cazador, un pescador y un recolector, ¿no es cierto? El hombre no tenía la propiedad privada, todos trabajaban para todos. Si alguien atrapaba por ahí una gallina, entonces la gallina le comían entre todos, ¿cierto? Había un colectivismo. Luego, ¿qué va a darse? Va a darse cuando se da la famosa revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? A ver, ¿qué es la revolución neolítica? A la revolución neolítica se le conoce al descubrimiento de la agricultura, ¿ya? El descubrimiento de la agricultura va a ser la revolución neolítica. ¿Y por qué es tan... eso es aparte, doctor, es un tema ya más de análisis. Claro, también se habla del comunismo primitivo, por ejemplo, ¿no? En este caso, se habla comunismo primitivo a lo que en este caso viene a ser la comunidad primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya, entonces, estas cositas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la agricultura? ¿No? Cuando surge la agricultura es justamente que van a haber personas que tienen y personas que no tienen, ¿no? Porque el hombre, la mujer, al descubrir la agricultura, va a empezar a sembrar. Y tú sabes, cuando siembras ya produces más de lo que necesitas, más de lo que requieres, ¿no? Va a haber un excedente productivo, ¿no? Y empieza a darse ya el intercambio, ¿no? El trueque, ¿no? Y van a haber personas que, por ejemplo, no desarrollan agricultura y van a estar con hambre. Y estas personas que no desarrollan agricultura, que no saben todavía, no conocen la técnica del desarrollo de la agricultura, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es justamente intentar robarlo a otras personas, ¿no? Y de esa manera las personas que quedaban prisioneros porque lo capturaban van a convertirse en esclavos, ¿no? Y de esa manera surge el esclavismo. De esa manera surge el esclavismo. Y ahí obviamente que surge el Estado como una institución para proteger la propiedad privada. Había muchos asaltantes. Entonces, crearon el Estado, ¿para qué? Para proteger la propiedad privada. En ese Estado, en una primera instancia, van a sacar leyes religiosas. O sea, te decían, si tú haces esto, robas esto, tratas mal esto, hay un Dios que está en los cielos y te va a castigar, una fuerza divina. Entonces, algunos en una primera instancia lo creían, ¿no? Pero posteriormente, como ustedes saben, creo que se está yendo mi internet de mi laptop, no se vayan a salir ya. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Entonces, como les había mencionado, habían personas que no creían la situación no lograban creer el tema de un castigo divino.
Ahora sí me logran escuchar. ¿Logran escucharme? Disculpen, el internet está fallando ya. No es que yo, ya, por favor, disculpen. Entonces, ya no me recuerdo ni dónde me había quedado. Creo que le estaba explicando sobre que él, claro, ya no hacían caso en este caso, a las leyes religiosas y va a surgir el Estado. Y el Estado con leyes, ¿no? Y el Estado, chicos, se modifica a lo largo de la historia. Han habido varias formas de Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Roma, Roma en una primera instancia era una monarquía, ¿no? Luego ingresó a una república, luego se convirtió en una fase que es imperial, todo eso. Entonces, se ha venido modificando el Estado a lo largo de la historia. Ya. Vamos a hablar un poco del Estado, miren. ¿Qué es el Estado? Es una organización jurídica política de una nación. Hasta ahí una pausita. Es una organización jurídica política. Ya. ¿Por qué jurídica? Porque se va a basar en ciertas leyes, en ciertas normativas, ¿no? En este caso, la ley de leyes, ¿cómo se llama en el Perú? La Constitución, ¿no? Bajo esa Constitución va a trabajar el Estado peruano. Bajo ese libro, no puede salirse de ese libro. Ya. Menciona política de una nación asentada sobre un territorio. Eh, Primero hay que definir la nación. ¿Qué es la nación? Creo que ya lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? Pero siempre es bueno recalcarlo porque tengo entendido que acá hay un grupo de estudiantes que son nuevos. Entonces, la nación, como les había mencionado, viene a ser un conjunto de personas que van a compartir ciertos vínculos históricos. No, un conjunto de personas que comparten ciertos vínculos históricos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Y cosas, ¿no? Entonces, es una organización jurídico-política de una nación asentada sobre un territorio dirigido por un gobierno que sustenta su poder en instituciones y cuerpo jurídico. Obviamente que el Estado va a requerir de un territorio, ¿no? Que nosotros lo conocemos como país. Cuando hablamos de país se refiere pues al territorio. Ya. Cuando hablamos de país, se refiere al territorio. Y cuando hablamos de la nación, se refiere a las personas que están viviendo dentro de esa nación, dentro de ese país, perdón, dentro de ese territorio, ¿no? Ustedes saben que dentro del mapa del Perú, por ejemplo, llamamos a Pepe, a Juan, a Carmela, a Mario, a Jackie, a Cintia, a varias personas, ¿cierto? Esas personas que viven van a desenvolverse ¿en base a qué? En base a instituciones. No. Hay instituciones que van a ordenarlo, que van a administrar la riqueza, que van a administrar el comportamiento de las personas. Esas instituciones vienen a ser el Estado, pues, chicos. Ya. El Estado viene a ser las instituciones. No sé qué es el Estado. El Estado acá viene a ser una organización jurídica política. O sea, jurídico, ¿por qué? Porque está trabajando en base a ciertas leyes, ¿no? En este caso, que es la Constitución, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gobierno, como les había mencionado, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de ese conjunto de personas que van a tener el poder por un determinado momento. Ya, eso. Cuando hablamos de gobierno, entonces nos referimos a ese conjunto de personas que van a ostentar, que van a tener el poder por un determinado momento, por un determinado tiempo, ¿no? Vemos hoy en día los alcaldes, vemos hoy en día los congresistas, la presidenta y etc. cosas, ¿no? Entonces, esos son personas que van a tener el poder, pero por un tiempo determinado, no va a ser absoluto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene el poder por harto tiempo, no deja el poder? ¿Cómo se llama? Se le conoce como dictadura, ¿no es cierto? La dictadura, ¿no? La dictadura, ¿de acuerdo? Dictador, ¿cierto? Otra cosa más. En este caso, en el Perú, por ejemplo, nuestro estado está dividido en tres instituciones, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos se van a complementar, ¿no es cierto? En cambio, en otros países existen las famosas monarquías, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, una monarquía, ¿no? Mono, ¿qué significa uno? Pues, ¿no?
monarquía, o sea, gobierno de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Acá vamos a ver algunas cositas referente a lo que viene a ser el Estado peruano. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya. Vamos a ver referente a esto. ¿Ya? El artículo 43 de nuestra Constitución Política del Perú, la cual fue, en este caso, aprobada en el año 1993, cuando en ese entonces era presidente el señor Alberto Fujimori Fujimori, en el artículo 43 menciona, ¿no? La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. ¿Qué es la democracia? Democracia es el gobierno de la mayoría, ¿no? Entonces, nuestra república es democrática, se dice, ¿no? Que se hace lo que dice la mayoría, ¿no? Si la mayoría elige a esa persona, entonces esa persona nos gobierna. Pero acá en el Perú a veces no se respeta pues la democracia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visualizado en el gobierno cuando ganó Castillo, no lo querían, creo que pasó un mes para que lo reconozcan. Entonces, esa situación, ¿no? Cuando nosotros vamos a una zona altoandina en la sierra y hay un grupo de campesinos que dicen, no, acá no queremos que se implemente mina porque la mina contamina y nos mata el agua, nos mata los animales. Pero ¿qué dice el presidente? No, no tiene importancia tu voz, ¿no? Indio asqueroso, te vas, y yo te mando militares para que te maten. Así funciona pues acá en el país, ¿no? ¿Eso es democracia? Obviamente que no. O sea, una cosa es el tema de la teoría y otra cosa es el tema de la práctica. Somos una república social, o sea, porque vivimos en sociedad, ¿no? O sea, las personas, ¿ya? ¿Ya? Claro, sí, la Profesor, toma de Lima, ¿ya? Te escucho, doctor. profesor, una pregunta. Ahí en el simulacro decía la pregunta 49, según la Constitución, el gobierno peruano es, y estaban los cuatro que acaba de mencionar, social, independiente, soberano y representativo. Y la respuesta correcta era representativo. ¿Por qué no cualquiera de los tres, como social, independiente, soberano, como acaba de mencionar usted? A ver, ¿cómo? A ver, repítelo, ¿cómo dices? Ya, la pregunta decía, según la Constitución, el gobierno peruano es, y las alternativas están social, independiente, soberano, representativo. La respuesta correcta es representativo, pero ¿por qué no podría ser social, independiente, soberano, como usted acaba de mencionar? Bueno, claro, o sea, como les había mencionado, el tema de las preguntas son temas debatibles. O sea, no es que sean ideas verídicas 100%, ¿no? Hay varias, por ejemplo, lo que tú me dices la pregunta, ¿no? Esas son características del Estado, ¿no? Es representativo, pero también es democrático, también es social, y no es que yo me lo esté inventando, ¿no? Eso tú lo puedes visualizar ahí dentro de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces hay a veces una tergiversación, ¿no? Y eso en un debate, obviamente que se sustenta pues esa situación, ¿no? Pero en este caso, como es una pregunta, a veces se formulan malas preguntas, ¿no? Y no solo formulan pues a nivel de los institutos, sino también en las grandes universidades a veces lo hacen así. O sea, esa pregunta, como tú dices, por ejemplo, tú revisas el artículo 43 y lo vas a hallar ahí lo mismo. ¿Entiendes? O sea, ahí hay varias respuestas en referente a eso, ¿no? Porque esa es la situación. Ya. Eh, Independiente porque no dependemos, entre comillas, de ningún país, ¿no? Nosotros somos autónomos, somos autóctonos en cuanto a las acciones, ¿no? Eso es lo que nos dice, pero sabemos en el fondo que existe una dependencia política, una dependencia económica, ¿no? Hay la famosa injerencia de otros países en nuestro territorio. Otra, la soberanía, que significa ser soberano. ¿Qué significa ser soberano? Que nosotros tenemos autonomía, ¿no? Que nadie puede interponerse entre nosotros, ¿cierto? De acuerdo. Nosotros somos soberanos, ¿no? No es que yo vengo a tu mar y te llevo tu riqueza, yo vengo a tu selva y te llevo
tu madera, o te llevo tu oro, tanta cosa, pero eso es la teoría, pues, ¿no? Vemos en la práctica que no hay una soberanía, no se respeta la soberanía, ¿no? Esa soberanía está vendida, ¿cierto? Ya. Acá, referente a las características, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Soberano, independiente, único, ¿no? Indivisible. Y el Estado, el poder del Estado emana del pueblo, o sea, surge del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. El poder determina, el pueblo determina qué gobernante va a estar, qué gobernante no va a estar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los alcaldes, los regidores, congresistas, nosotros lo hemos elegido, ¿no? Y el pueblo ha sido justamente el que, y eso se debe respetar, ¿no? Pero eso también es algo que no se cumple, pues, ¿no? Por ejemplo, hoy en día sabemos que nuestra presidenta actual tiene creo que un 12% de aprobación a nivel nacional, un 8%. Eso es antidemocrático. O sea, la gran mayoría de la población peruana quiere que esa persona salga del poder. Pero, como ustedes saben, ella ahí sí aferrada, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿ya? Otra cosita más. Elementos del Estado peruano, creo que ya le habíamos ido ya mencionando, ¿no? Cuando hablamos de la nación, ¿no? Nos referimos a ese conjunto de personas que comparten ciertos vínculos en común, ¿ya? Ciertos elementos en común, ¿no? Aspectos de gastronomía, aspectos de vestimenta, aspectos de música y etc. de cosas. Si nos vamos, por ejemplo, allá en, en la parte central, en Huánuco, por allá por Ancash, por esas partes del país, bailan ¿con qué? Con su banda, ¿no es cierto? ¿No? En cambio, en la parte altoandina, en Cajamarca, en el norte, también bailan con una banda, pero una banda distinta, una banda con quenas, con platillos, con bombos, ¿no? El saxo, por ejemplo, es algo que no utilizan en Cajamarca. O sea, cada pueblo tiene sus costumbres distintas, ¿no? Lo mismo la gastronomía, nos vamos al sur, por acá por el centro, la pachamanca, el chuño, el tocush, ¿no es cierto? Esos son alimentos. En cambio, nos vamos en la parte andina del norte, en Cajamarca, parte de Piura, no vamos a hallar, por ejemplo, Piura también tiene su sierra, por si acaso. No vamos a hallar estos tipos de elementos gastronómicos. Desconocen. Yo, por ejemplo, cuando he llegado por acá a Lima, yo no conocía el tema de la pachamanca, no conocía el tema del toco, ¿no? Incluso en una primera instancia, no, como el toco a veces tiene un olor un poco, digamos, no tan agradable, pero luego me he dado cuenta que es rico, o sea, consumirlo es bastante rico, ¿no? Y aparte de rico, es nutritivo también y te ayuda a contrarrestar ciertas enfermedades. Entonces, el Perú es un país multicultural, ¿no? Diverso. Hay varias culturas y ustedes pueden corroborar eso. Lo mismo también en la parte altoandina. Y en la parte altoandina hallamos una diversidad de pueblitos y cada pueblo tiene su costumbre, su cultura, sus formas de hablar. Por ejemplo, allá en Cajamarca utilizan la palabra gafo, dicen, ¿no? Gafo, ustedes de repente han escuchado, ¿qué significa gafo, no? Gafo, el tema de tonto y etc. de cosas. Y lo mismo pasa pues en distintos pueblos, ¿ya? Entonces, esa es la situación, ¿ya? Población, un grupo de personas que comparten ciertos vínculos en común, ¿ya? Historia, lenguas, temas gastronómicos, de todo lo que es cultura, ¿no? Cultura, recuerden que es todo lo que el hombre crea, ¿ya? El territorio, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y marítimo, ¿ya? Eso, suelo. La Constitución menciona que el suelo te pertenece a ti, el subsuelo lo pertenece al Estado. ¿Eso qué significa? Que si debajo de mi casa encuentran oro, ese oro no me pertenece a mí, lo pertenece al Estado peruano. Si debajo de mi casa encuentran petróleo, eso no me pertenece a mí, lo pertenece al Estado peruano, ¿cierto? Entonces, eso está reconocido. El espacio aéreo, ¿no? Y el otro es el espacio marítimo, el mar, ¿ya? ¿Ya? El tema del mar, ¿ya? Nosotros, ¿qué podemos hablar sobre el mar del Perú? A ver unos datos sobre el mar del Perú. El mar del Perú se le conoce como ¿qué? Como el mar de Grao también, ¿de acuerdo?
se le conoce como el Mar de Grao. ¿Por qué? ¿En honor a quién? En honor a Miguel Grao Seminario. Miguel Grao Seminario fue un piurano que había luchado, ¿dónde? Que había luchado pues en la guerra con Chile, ¿no es cierto? Y el hombre muy valiente se enfrentó a los chilenos y justamente al final lo matan claro, la guerra del Pacífico lo matan a Miguel Grau, ¿no? Lo matan a Miguel Grau y en honor a este personaje, a él se le conoce como el Mar de Grau. A Grau también se le conoce, a Miguel Grau también se le conoce como el Caballero de los Mares, ¿no? Porque ayudó a los españoles cuando estaban ahogándose, ¿no? El Caballero de los Mares. ¿Ya? ¿Cómo se llamó la embarcación en la cual se desplazó Miguel Grau? El Huáscar, ¿cierto? Ya, entonces, esas cositas preguntan. ¿Qué más podemos hablar sobre el mar? En el mar encontramos dos principales corrientes marítimas, ¿ya? Dos principales corrientes marítimas. ¿Cuáles son? A ver, recuerden. Huáscar o Chile, dice. Ah, claro, Huáscar está allá en Chile, lo tienen allá en Valparaíso, ¿no? Intentó rescatarlo Velasco quería rescatarlo, el Huáscar, pero luego Velasco muere y al final no se logra concretar. Y yo de acá, dentro de 15 años, voy a postular para la presidencia y vamos a ir a rescatar el Huáscar allá en Valparaíso. A ver si ustedes se animan y vamos juntos, ¿ya? Tienen que ir preparándonos, ver la parte física, inteligente, toda esa situación, pero tenemos que conocer. Se ríe, no piensa, no tienes que tener una mentalidad optimista, porque todo se puede. Por qué se ríe? Ya vamos a orar ahí, Ya, está bien entonces. Entonces, como les había mencionado, el mar del Perú tiene dos corrientes. ¿Cuáles son las corrientes marítimas? A ver, eso le van a preguntar. ¿Cómo se llaman las dos corrientes marítimas del Perú? Ya, chicos, está la falla, tienen que entender, ¿ya? Hay que entender. Ya, entonces, como les había mencionado, hay dos principales corrientes. La corriente peruana, o también conocida como la corriente de Humboldt, y la corriente del Niño. Atentos, ¿ah? La corriente peruana, escuchen, la corriente peruana es la corriente, o sea, las aguas que vienen de sur a norte, de Chile hacia Piura, sur a norte, ya de sur a norte. Eso se le conoce como la famosa corriente peruana, o también conocida como la corriente de Humboldt, ¿no? En honor a Alexander von Humboldt, que fue un estudioso que había estado por acá sumergido por esos lares, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas aguas de la corriente de Humboldt? Son aguas frías. Ya, son aguas frías. Luego tenemos la corriente del Niño, la corriente del norte, que vienen de norte a sur, o sea, de Ecuador con dirección a Piura. ¿Cuál es su característica? Que son aguas calientes, ¿no es cierto? Son aguas calientes. Profe, ¿y cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante? Ya, claro, aguas más calientes, la del Niño, doctor. ¿Cuál es la importancia, chicos? La importancia radica en lo siguiente. Miren, a ustedes, por ejemplo, les gusta bastante su pollito a la brasa, ¿no es cierto? Su pollito a la brasa, su hamburguesa, su rico ceviche, eso lo que más le gusta. A Jessica, creo. Yes, ¿no? A los peces, a ellos les gusta mucho las aguas frías. Es un ambiente óptimo para ellos. A ustedes, por ejemplo, les gustaría estar
en la naturaleza, ahí con su novio, felices, visualizando el horizonte, que su novio les lleve chocolates, rosas, su peluche y etc. de cosas, ¿no? Qué lindo, dice, ahí se está enamorando. De repente hay nuestro amigo Cristian quiere una veneca, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso les gusta a ustedes. A los peces, ¿qué les gusta? Les gustan las aguas frías. Les gusta el fitoplancton. Fitoplancton es algo, un elemento muy nutritivo y muy requerido por los peces. ¿Me comprenden? Es muy requerido por los peces. Y ese fitoplancton abunda acá en nuestro mar del Perú, específicamente en la parte sur, o sea, en la corriente de las aguas frías, ¿no? Es por eso que pececillos, los peces se van a sumergir en esa parte de ahí. O sea, en esa parte de ahí van a estar ellos cómodos, van a estar felices. El agua, el tipo de agua, el fitoplancton son factores fundamentales. ¿Para qué? Para que en este caso nuestro mar del Perú tenga una variabilidad de especies marítimas, ¿no? Abunda el tema de la anchoveta, por ejemplo, y varias variedades de peces. Eso es un factor fundamental, ¿no? Si a ustedes le preguntan cuál es el elemento, cuál es el alimento fundamental que hace la presencia de peces en el Perú, el fitoplancton. Si les preguntan cuáles son las dos principales corrientes marítimas del Perú, la respuesta va a ser la corriente marítima de Humboldt, o también conocida como peruana, claro, de agua fría, y la del norte, que es la corriente del Niño, aguas calientes. Ya, esas cositas. Ya, eso les van a preguntar. ¿Cuánto mide nuestro mar de Perú? 200 millas, ¿no es cierto? ¿En nombre de qué? Eso es una fija, pero todo es fija, ya yo les acabo. He hablado con el señor ahí, el encargado de los exámenes, y me dice, eso va a venir. Lánzale. Yo estoy lanzando, ya se apunta normal. ¿En qué año se reconoció las 200 millas? A ver, ¿en qué presidente? ¿Cómo se llamó el presidente que reconoció esto? Castillo, dice. ¿Quién está diciendo Castillo por ahí? ¿En el gobierno de qué presidente del Perú se reconoció las 200 millas? ¿Ah? Ah, Bustamante, ya. Bustamante en el 48, 49 en Bustamante. No, Velasco no, doctor. Velasco ingresa todavía en el 69. No se olviden que Velasco, Juan Velasco Alvarado, él va a dar golpe de estado aquí en Belaúnde, Terry, ¿no? Velasco. Velasco, él va a desarrollar una actividad muy importante que viene a ser el tema de la famosa reforma agraria en el Perú. O sea, a ustedes les preguntan, le dicen, ¿cómo se llamó el presidente que dio la famosa reforma agraria en el Perú? O sea, ¿qué significa, profe, reforma agraria? Algunos de repente no entienden. O sea, en el Perú, cuando se dio acá el tema de la supuesta libertad, en el Perú van a implementarse las famosas haciendas. ¿Qué era una hacienda? Una hacienda era un gran espacio de tierra. Dentro de esas tierras van a haber campesinos trabajando. ¿Ya? Dentro de esas tierras van a haber campesinos trabajando. Y esas tierras pertenecían a un señor llamado hacendado, ¿cierto? Y llega Juan Velasco Alvarado y dice, pues no, la tierra es para quien lo trabaja. Entonces Velasco da la reforma agraria en el año 1919. 1969. Estoy un poco, creo, volado. 1969, ¿cierto? Entonces Velasco Alvarado da el tema de la reforma agraria en el Perú. ¿Ya? Entonces esa es la situación, chicos. Él también reconoce, por ejemplo, el Día del Campesino. Antes se le conocía como el Día del Indio, Velasco. ¿Ya? Esas cositas, ya no se olviden que el reconocimiento de las 200 millas del Perú se da con quién, en la época de Bustamante. Ya. Augusto Beleguía es otro, la época del oncenio. Ya. Entonces, esas cositas referente al mar. Ya. Gobierno. El gobierno son las personas que asumen el poder en un determinado tiempo, local, regional y nacional. Ya. Son ese tipo de personas. Ya. Estas personas van a estar por un tiempo determinado. Los alcaldes, ¿qué tiempo gobiernan?
¿Cuántos años? ¿Cuántos años gobiernan los alcaldes? 3 años. Ya. ¿Y el presidente? Ya. Entonces, esas cositas viene a ser referente al gobierno, ya que viene a ser un conjunto de personas, como les había mencionado, quienes van a asumir el poder por un determinado momento, por un determinado tiempo, ¿ya? Eso nosotros debemos siempre tenerlo presente, ¿ya? Ahora algunas cositas referente a los deberes del Estado, ¿ya? Deberes del Estado. Uno de ellos es defender la nación. ¿Qué era la nación? A ver, ¿qué dice? A ver, vamos acá a hacer participar a los ñaños. ¿Cómo están? A ver, ¿quién está por acá? A ver, por acá, ¿quién está por la sala? Porque están ustedes en otras, creo que están chateando. A ver. A ver, ¿qué dice? A ver, Jessica, Jess, a ver, ¿cómo se pronuncia? Jess, ¿no? Jessica, Jess. Jess, ¿qué dice Jess? ¿Qué es la nación? Profesor, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. La nación no me acuerdo, profesor, estaba ocupada en ese momento. ¿Me puede repetir usted? El Estado es lo que me recuerdo. Y a ver, ¿qué es el Estado? Es lo que defiende la nación, garantiza la plena vigencia de las diferentes, de la diferencia de los humanos, ¿no? Protegen a Sí. la población y la seguridad, algo así. Estás leyendo, Pai, creo. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿El gobierno qué es? El gobierno es el que vela, pues, por la nación. Estoy confundida, profesor. ¿Y qué es el país? Somos nosotros, el pueblo. Ya. ¿Será cierto, Alexandra Galván? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo con esa argumentación o de repente tú tienes algo que ilustrarnos en esta magnífica oportunidad? Alexandra Galván está pensativa, pero ¿qué dirá nuestro amigo Daniel? A ver, Daniel. Daniel, ¿estás? Daniel está sumergido en un abismo sin salida. ¿Y qué dice nuestro amigo Néstor, cierto? ¿Será cierto o no será cierto? Tampoco nada. Creo que están durmiendo, ¿no? ¿Qué dice, a ver, nuestro amigo Moisés Ocaña Villanueva? Moisés, nada, de están en otras, pero no. A ver, Sí, profesor, disculpe, sí me acordé de que el Estado es el que se encarga de administrar los bienes de las personas, en este caso también de los bienes privados, ¿no? De proteger sus tierras. ya. Ya, pero te digo, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y el gobierno? Ya que el gobierno se rige por tres constituciones, creo, legislativa, el poder judicial y el poder constitucional. ¿Eso? Ya. Ajá. Ya, muy bien. Vamos a ver, hacer otra aclaración, ¿ya? Ujú. Para que no estén confundidos, ¿ya? Repito, escuchen, ¿ah? Primero, el país. Apunten, ¿qué es el país? El país viene a ser el territorio, ¿ya? Desde Tumbes hasta Tacna, todo el territorio, ¿ya? Imagínense que está el mapa ahí del Perú, ya. Es todo el mapa que ustedes saben, eso es el país, ¿ya? País.
Territorio, terreno, nada de personas, ¿no? Todavía no hay personas, solo hay terreno nada más. Dentro de ese terreno van a haber obviamente personas, ¿no? Va a estar Alexandra Galván, va a estar Daniel, Daira Palacio, va a estar Chumpitaz, John Velázquez, Kevin Elías. Ese grupo de personas van a tener ciertas cosas en común. Tienen una historia en común, un idioma, costumbres, tradiciones. A ese selecto grupo de personas se le conoce como nación. ¿Ya? Nación. Entonces, ¿qué es la nación? La nación es un conjunto de personas que van a compartir, ¿qué? Ciertas cosas en común. Historia, costumbres, tradiciones. Ahora viene el tema del Estado. ¿Qué es el Estado? Está el territorio, están las personas. Para darle una mejor administración a estas personas, para que estas personas se desarrollen, se desenvuelvan bien, se van a crear instituciones que les puedan dirigir, que pueda administrar, por ejemplo, la riqueza del país, pues, ¿no? El oro, la plata, el petróleo, el gas, todos los recursos naturales. Ahí surge el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado viene a ser un conjunto de instituciones, ¿no? Desde las cuales se van a desprender acciones para administrar, dirigir, orientar al grupo de personas, ¿cierto? A esa nación que está en el país. Cuando hablamos del Estado se refiere a ese conjunto de instituciones, salíamos al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Un conjunto de instituciones y normas, ¿no? O sea, las leyes también me hacen eso. Y luego encontramos al gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno viene a ser aquel grupo de personas que van a tener el poder por un tiempo determinado. Van a tener el poder por un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿no? El presidente o la presidenta, en este caso, el poder lo va a tener hasta el 2026. Luego ya va a asumir otra persona, ¿no? En el 2000, por ejemplo, en el 2035, voy a asumirlo yo como presidente. Entonces, yo voy a ser el presidente del Perú y voy a ser parte del gobierno, un transitorio, obviamente, ¿cierto? Entonces, ahí hallamos cuatro principales elementos. Eso deben entenderlo porque yo siempre pregunto. Ya. Ahora te pregunto, Jess, ¿ya entendiste o no? Sí, profesor, ya me quedó claro. Ya, está bien entonces. Sí, ahora ¿Cuál sí. van a... Lo que pasa es que usted antes ¿Cuáles son? estaba explicando, pero no terminaba de explicar uno y empezaba con otro y así un poco confuso, se quedó Pero ahorita sí ya está más claro. Pasa lo siguiente, que acá ya habían estudiantes, pues, y ese tema a veces siempre le hacía hincapié, ¿no? Pero veo que hay estudiantes nuevos, entonces tengo que precisar eso. Sí, lo que pasa es que es mi primera clase con usted, profesor. Ya. Entonces yo pensaba que ya tenías acá tiempo. Ya, entonces está bien. Sí. ¿Cuáles son los deberes del Estado? No se olviden que hallamos los derechos y los deberes. Uno, defender a la nación. A ese conjunto de personas que viven en ese territorio tiene que defenderlo. Que no lo hagan daño, que no lo maltraten y etc. cosas. Va a defender a la nación. ¿Ya? Va a defender a la nación. ¿Ya? Va a garantizar la plena vigencia de los diferentes derechos humanos, ¿no? Acá falta el tema de derechos. ¿Ya? El tema de los derechos humanos. ¿Ya? No se olviden que cuando hablamos de derechos, hablamos de 3 generaciones de derechos. A ver, ¿cuáles son esas 3 generaciones? A ver, ¿qué dice Kevin Elías? ¿Cuáles son las 3 generaciones de los derechos humanos? Un momentito, por favor, ya, mientras voy a activar esto porque no se va a bajar el internet. Un momentito mientras regreso.
Ya, chicos, disculpen, ¿ya? Ya. Entonces, les había hecho la pregunta, hablamos de tres principales generaciones de derechos. La primera, la segunda y la tercera generación. A la primera generación se le conoce como los derechos civiles y políticos, ya que van a darse después de la famosa Revolución Francesa, ya que se da pues en el año 1789, la famosa Revolución Francesa. Ya. Dentro de estos derechos encontramos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a elegir y ser elegido, derecho a la organización y etc. cosas, ¿no? Se le conoce como los famosos derechos civiles y políticos, ¿ya? Que se van a dar después de la famosa, en este caso, Revolución Francesa, ¿ya? Un poco para hacer hincapié en este punto, ¿no? Ustedes saben que en Francia reinaba la monarquía, ¿no? El famoso poder absoluto, el absolutismo. ¿Qué significa eso? Que todo el poder va a estar centrado en una sola persona, en el rey, ¿no? Pero luego, en este caso, la burguesía, que era un grupo social nuevo que había surgido en Europa, quería desplazar a este conjunto a la monarquía y ellos tomar el poder, ¿no? Y eso es lo que pasa. Al final lo que hacen es matar al rey en la guillotina y lo que sucede posteriormente es que ellos van a implementar una nueva forma de gobierno. Obviamente que para que se dé un cambio, se dé una transformación, primero surgen las ideas, ¿no? A los que crean ideas, formas de cambio, se le conoce como los ideólogos, ¿no? Y esos ideólogos tienen obviamente una ideología, que es una ideología, es un conjunto de ideas que tiene una persona para una determinada acción, ¿cierto? A ese conjunto de ideólogos se le conoce como los ilustrados, ¿no? Por eso que el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué el siglo de las luces? Porque anteriormente había para que me entienda mejor, en ese tiempo en Francia, en Europa, no permitían que se desarrolle la ciencia. Todo era Dios, todo era la iglesia, ¿no? Si había guerras es porque Dios lo quería así. Si había hambruna, porque Dios lo quería así, ¿no? Si este gobernante está gobernando, es porque Dios lo ha querido así. O sea, era Dios, no era otra cosa, ¿no? En cambio, cuando se da la ciencia, se hacen análisis más profundos, más a fondo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nosotros vemos que hay gran variabilidad en el clima, ¿no? Y no es porque Dios la quiso así, sino que la contaminación misma ha hecho que se dé estas cosas. ¿De acuerdo? No entiendo tu pregunta, doctor. ¿El cura dices? Bueno, esa es una argumentación. Entonces, no te entendí bien. Entonces, referente a eso, les había mencionado, a partir de ese tiempo va a desarrollarse la ciencia, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué Venezuela está mal? ¿Por qué Venezuela ha caído grandemente? Está en una situación de crisis, ¿no? Algunos dicen, no, porque hay mucho pecado y Diosito les ha castigado, pues dice, ¿no? Eso dice una persona con una tendencia idealista, ¿no? Pero los que leemos historia y analizamos de una forma científica la sociedad, sabemos que no es porque Dios lo quiere, sino que hay intereses, ¿no? Estados Unidos ha bloqueado, esa es la situación, ¿no? Nosotros a veces decimos, ¿por qué en el Perú somos pobres? Eso, o sea, porque Dios quiere así, pero no. Dios la quiso así. No, no es que Dios la quiso así, sino que uno, hay personas que no son disciplinadas, personas que son conformistas, personas que tienen una mentalidad negativa, no se esfuerzan. Pues si no te esfuerzas, obviamente que no vas a surgir, pues no vas a avanzar. Pero si tú te esfuerzas, eres disciplinado, obviamente vas a lograr todo lo que te propongas, ¿no? Por eso que yo estoy convencido que el destino lo hacemos nosotros mismos, no nacemos con un destino. Hay personas que dicen, no, yo ya así fue mi destino, pues para quedarme burro, ya no. Yo fui así esto porque ya así fue, ya. No, no, eso no, eso no. Entonces, acá la situación es de que nosotros somos eso. Y eso es lo que pasaba ya pues en Europa, ¿no? Y surgen las ideas, ¿no?
¿En qué época surgen las ideas? Justo en los años 1700, ¿no? En el siglo XVIII. Es por eso que a esa época se le conoce como el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Esos son los personajes ilustres, ¿ya? Ellos van a ser las personas que justamente, en este caso, van a brindar sus ideas, van a brindar sus ideas para que se pueda concretizar el cambio, ¿no? La famosa revolución francesa, ¿no? Esas mismas ideas incluso van a llegar para acá al Perú, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, él decía que la monarquía no era válido, sino que la república es la mejor forma de gobierno, ¿no? Y esta república debe estar dividida en tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no es cierto? Esas ideas de Montesquieu fueron acogidas ¿por quién? Por nuestro amigo José Faustino Sánchez Carrión, y va a lucharlo para que se implemente. A partir de los años 1000, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948 va a darse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y ahí se da el reconocimiento de los derechos de la segunda generación. ¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? Los derechos económicos y sociales. Económicos, bienestar económico. ¿Cuáles son? Derecho al trabajo. El Estado, esa institución, te va a garantizar derecho al trabajo. Que tú tengas un trabajo, puedas, en este caso, trabajar, tener una remuneración adecuada y de esa manera desarrollarte bien, ¿no? Derecho al trabajo, ¿ya? Otra cosa más, derecho a la educación, ¿no? Profe, ¿y por qué nos dieron esos derechos? Porque eran buena gente. No, no, eso no. No, no. Desde el punto de vista quizás superficial podemos decir no, porque eran buena gente. Recordar que los derechos que nosotros tenemos en la Constitución, esos derechos han sido ganados ¿a base de qué? A base de pelea, a base de lucha, a base de protestas. Eso la historia lo demuestra, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el mundo entonces? Un poco para que ustedes comprendan, ¿no? No solo para su academia, sino para la vida. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Por qué Estados Unidos, por qué Europa reconoció los derechos de educación, a salud, derecho al trabajo? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el año 1917, se había desatado en Rusia la famosa Revolución Rusa. ¿En qué año se dio la Revolución Rusa? En el año 1917. Y ellos van a implementar una nueva sociedad, el famoso socialismo, ¿no? Donde van a facilitarle una serie de derechos a quienes, a las personas. Los rusos, por ejemplo, son los primeros que fueron al espacio, ¿no? Y al darle derechos a ese grupo de personas, prácticamente el mundo se dividió en dos. Había un grupo de países que tenían buena educación, tenían buenos beneficios, el Estado les garantizaba. Y al ver que ese Estado, esa forma de gobierno les garantizaba bienestar, entonces ellos lo que van a hacer es unirse pues a ese grupo, ¿no? Es como si tú estás ahí en tu barrio y ves allá un señor que está regalando, vende pan, pero lo vende bien, bien preparado y aparte da en abundancia en cantidad, vas a ir. En cambio, al costado hay otro señor que te vende pan, pero malogrado, encima poquito, y te estafa. Obviamente que vas a acudir al señor que te brinda una buena atención, ¿no? Y muchos países empezaron a copiar la política de Rusia, ¿no? Acá en América Latina, en el Perú también se intentó en su momento. No triunfó, sí, pero bueno, también se intentó. Y a ese se le conoce como la famosa Guerra Fría, pues que creo que llegó un mensaje por ahí, la había leído. La Guerra Fría, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? La famosa Guerra Fría. Perdón, la famosa Guerra Fría. Entonces, al darse esa situación, se va a reconocer los derechos de la segunda generación, derechos económicos y también los famosos derechos, en este caso, sociales, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud y etc. de cosas. ¿De acuerdo? Esas cositas nosotros debemos tenerlo presente. ¿Ya? Luego vienen los derechos de la tercera generación.
Un momentito, por favor. Un momentito ya. Ya, chicos, claro, como había mencionado, justicia, paz y solidaridad, ¿no? Hablamos ya de unos derechos colectivos, ya. En las anteriores hablamos de unos derechos individuales. La persona garantizaba una buena salud, buena educación y etc. Pero en este caso vamos a hablar de ya derechos colectivos, ¿no? Como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Donde los países van a aglutinarse y van a decir, por ejemplo, ya no nos peleemos más, hay que fomentar la paz, ¿ya? Y ya no hay que contaminar más nuestro planeta, hay que vivir en un ambiente sano. Todas las personas tenemos derecho a eso, derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente adecuado, ¿cierto? Eso, ¿ya? Eso referente a esas cosas. Ya, entonces hablamos de los derechos de la tercera generación, derechos de primera después de la Revolución Francesa, de segunda después de la Segunda Guerra Mundial, y aparte de los años 1980, 1970 se ha reconocido los derechos de la tercera generación, ¿ya? Incluso ahora se viene peleando para derechos de cuarta generación. Claro, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero hay casos pues que no se cumple, como ustedes saben, ya. Esas cositas entonces, ya, referente a los derechos. Ya, chicos, disculpen, estoy consumiendo algo porque pasa que estoy un poco mal cuando no me alimento a mi hora, me pongo débil. Ya, entonces estoy tratando de consumir algo para no morirme. Promover el bienestar general, ya. El bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrio de la región. Ya. Eso ya es entendible, eso no les van a preguntar. Acá algo que les pueden preguntar, ya. Los tipos de Estado. La monarquía. ¿Qué es una monarquía? La monarquía viene a ser un tipo de gobierno donde el poder va a estar centrado en una sola persona. Ya, eso debemos tenerlo presente. Donde el poder va a estar centrado en una sola persona. Mono significa uno, monarquía. Ya. Federal viene a ser un conjunto de estados que van a estar, en este caso, manejados por un estado más fuerte, por una constitución. Por ejemplo, ¿por qué se llama Estados Unidos? Porque son varios estados que están unidos, están funcionados, ¿no? Entonces, hablamos de Estados Unidos, ¿ya? Un famoso estado federal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una república en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos una república en el Perú. Esa es nuestra forma de gobierno, ¿no? Un unitario, ¿ya? Democrático y etc. ¿No? Eso es entonces referente a los tipos de Estado. Haríamos también las famosas monarquías constitucionales. Aquellas monarquías constitucionales son aquellas monarquías que va a gobernar el rey, pero este rey va a estar, en este caso, manejado por una constitución, ¿ya? Por una constitución política, ¿ya? Ese caso. Entonces, ahí hemos hablado, chicos, referente al Estado y a los tipos de Estado, a sus características, sus deberes, pues, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto, a ver, para poder proceder otra diapositiva. Chicos, un momentito, por favor. Ya un momentito, por favor.
Un minutito ya, por favor. Quiero que me entiendan. Voy a tomar mi medicamento y rápidamente ingreso. No, no se vayan a salir. Ya, chicos, ahora sí ya continuamos, ¿eh? Pasa que yo he tenido un problema y entonces, como he estado dictando y a veces cuando no consumo mis alimentos, me dictando así sin alimentar a veces me da una especie de mareo. Hace poco me han detectado que tengo triglicérido elevado. No es que sea gordo, nada por el estilo, sino que eso por el excesivo consumo de harinas y dulce, me han dicho, ¿no? Entonces, consumo unos medicamentos y aparte tengo que alimentarme a mi hora, ¿no? Porque si no me da así una especie de mareos, ¿ya? Y entonces, para evitar la muerte, nos damos un espacito para poner algo al estómago y de esa manera poder seguir, ¿ya? Ya, chicos, ahora sí vamos a continuar. Voy a hablar un poco sobre, claro, sí. Eso sí, sí, eso es lo que estoy haciendo, llevando una alimentación balanceada, todo eso, ¿no? Bastante verdura, menos harina y etc. cosas. Y hacer ejercicios, y aparte traer otras cositas. Ya. Ya. Un poco sobre historia del Perú, que les puede venir. Ya. Nosotros hablamos de historia del Perú y hablamos de dos principales etapas. Una etapa autónoma y una etapa dependiente. Ya. La etapa autónoma, pero antes de nosotros proseguir, primero vamos a analizar sobre el poblamiento americano. Ya. El poblamiento americano. Sí, sí, no, eso no está, doctora, en la pantalla, no está en la diapositiva, no te preocupes. Solo voy a hablar y ustedes tomen sus apuntes. Ya. El poblamiento americano. No. No voy a abordar todas las teorías, voy a abordar así algunas teorías nada más que siempre vienen y que les pueden preguntar. Les pueden decir, por ejemplo, ¿cómo se llama la teoría más aceptada referente al poblamiento americano? O sea, cuando ustedes hablan de poblamiento americano, se refiere que ¿cuándo llegaron los primeros hombres para acá a América? O sea, ¿cuándo se dio eso? ¿Cuándo se dio eso? El poblamiento americano. Ya, entonces, ¿cuándo se dio el poblamiento americano? Ya. Se habla pues que se dio hace 40.000 años, ¿no? Aproximadamente. La teoría más aceptada, chicos, es la teoría asiática, la teoría de Alex Hardy. Ya. Teoría asiática.
como su mismo nombre lo dice, ¿no? El hombre había venido a América de Asia, ¿no? Habría venido cruzando el estrecho de Bering, entre arriba, en el norte, en Estados Unidos, hay una especie de estrecho, ¿no? Y por ese estrecho de Bering habían cruzado, en este caso, más aceptada referente al poblamiento americano. O sea, hay varias teorías de varias personas que dicen, no, el hombre llegó a América por este lado, llegó por este lado, vino de tal lugar, tenía esas características. Hay varios. Por ejemplo, está la teoría de Paul Rivet, la teoría de Méndez Correa, la teoría de Max Uller, la teoría de Florentino Amellino y etc. de cosas. ¿Ya? En este caso, no es otra cosa. Si a ustedes les preguntan en qué continente o a qué continente se le conoce como la cuna de la humanidad, ahí sí es África. O sea, el hombre surgió pues en África, ¿no? Se conoce que en una primera instancia estaban los monos, ¿no? Los simios, los monos antropomorfos en los árboles, y luego estos monos antropomorfos como se da una especie de cambio allá en África, los árboles van a secarse, ¿no? Y entonces no había alimento en los árboles. Esos monitos empezaron a bajar de los árboles en busca de alimento para poder subsistir, ¿no? Y cuando ellos empezaron a desplazarse por el campo, lo van a hacer ya en dos patas o de manera bípeda, como se conoce. Y de esa manera se va a dar el proceso de la evolución, ¿no? El trabajo va a ser el elemento fundamental que genera que el hombre se transforme, ¿no? Eso decía nuestro amigo Federico Engel, ¿no? Eso decía Federico Engel. Entonces, ¿qué es lo que... eso, profe Diosino nos hizo ahí. Bueno, cada uno tiene, chico, su perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, mi perspectiva mía es de que no hubo ninguna fuerza divina, ¿no? Sino que somos fruto de una evolución, todo eso, ¿no? Cada uno tiene su, ¿no? Yo pienso eso, o sea, yo antes sí era bastante creyente, creía en eso, de Dios, todo eso, ¿no? Pero ahora sí he cambiado mi situación. Y ahí yo respeto, obviamente, mis padres, todos mis hermanos son eso. ¿Qué me hizo cambiar la lectura? ¿No? Leyendo, estudiando la ciencia, todo eso, ¿no? Es que es algo, doctor, la ciencia comprueba, ¿no? Es algo objetivo, algo que se puede comprobar. En cambio, la religión es algo que no, solo creer nomás, ¿no? Y claro, o sea, entonces, eso es un tema ya bastante, ¿no? O sea, debatible. Por ejemplo, ¿no? La Biblia dice, profe, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, dice, ¿no? Y la mujer debe estar supeditada al hombre. O sea, ahí vemos un poco ya de machismo, ¿no es cierto? Entonces, eso que dicen las chicas, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Que la mujer, ¿por qué no debe decir todos nosotros, el hombre y la mujer son iguales? Todos tienen las mismas ventajas, los mismos derechos. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de que tiene esa peculiaridad de machismo, ¿no? Otra cosa, hay varios, ¿no? Pero o sea, no es el tema, pues, ¿no? Tampoco no podemos hablar sobre eso. ¿Ya? Y ya si desean hablar un poco sobre ese tema, normal, ahí me escriben o al Facebook me agregan con ese nombre que estoy hablando acá y ahí hablamos, ya debatimos personalmente sobre esos temas. Vale. En el Facebook, ahí hacemos una sala y conversamos más a fondo. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, ya me hicieron olvidar, si les preguntan cuál es el continente de la cuna de la humanidad, obviamente que va a ser África, ¿no? África. Pero el hombre para acá América va a llegar de África, va a pasar a Europa, de Europa va a pasar a Asia y de Asia va a llegar a América, ¿no? Nuestro amigo Alex Hardica decía que el hombre había llegado de Asia a América. Un señor llamado Florentino Amellino decía que el hombre no ha venido de Asia, sino que el hombre es propio de acá de América, es autóctono. ¿Qué significa la teoría autoctonista? Que somos propios, no dependemos de nadie. Es más, él decía que el hombre había surgido aquí en América y de acá de América se había desplazado a otros continentes. O sea, en América era la cuna de la humanidad para él. Y él había llevado sus pruebas, ¿no? Había llevado en este caso un fémur y había llevado un cráneo como prueba. Pero cuando llegan a la conclusión se dan cuenta que el fémur no era de persona, sino de un animal. Y el cráneo no tenía la antigüedad que él pensaba, sino que era contemporáneo, o sea, reciente. Y por eso que esa teoría ha sido descartada. Pero siempre preguntan quién es el autor de la teoría autoctonista, ¿no?
Es Florentino Amechino. ¿Y quién es el autor de la teoría más aceptada? El señor Alex Hardy, la teoría asiática. Ya. Y luego, la teoría asiática, doctor. Ya. La teoría asiática. Ya, la teoría asiática. ¿De acuerdo? Otro punto que nosotros debemos comprender también es el tema ¿de qué? Otro punto que nosotros debemos comprender, chicos, es el tema de el origen de la cultura en el Perú, ¿ya? El origen de la cultura peruana. ¿Qué es cultura? Cultura es todo lo que el hombre crea, ¿no? Toda la creación material e inmaterial. Por ejemplo, cuando hablamos de creación material, hablamos de las mesas, las carpetas, las sillas, esa es la cultura, ¿no? Del hombre contemporáneo. Anteriormente, ¿el hombre qué hacía? Claro, Homo sapiens, ¿no? El Homo habilis, Homo erectus, el Homo sapiens sapiens es el más avanzado, ¿no? Para acá el hombre llegó a América en Homo sapiens, ¿no? El más avanzado. ¿Qué es cultura? Cultura todo es lo que el hombre crea, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el hombre, ¿qué es la prehistoria? Bueno, chicos, la prehistoria es aquel periodo de la historia donde todavía no había escritura, ¿ya? Si les dicen cómo se llama ese periodo que los hombres todavía no desarrollaron la escritura, entonces la respuesta va a ser prehistoria, ¿ya? En cambio, acá en el Perú también hablamos de una prehistoria, pero no es con la escritura, sino con la cerámica. O sea, a nivel de la historia universal, se dice que la escritura es la que se va a dar, en este caso, el origen de la historia. Pero eso también es tonto, pues, porque como si no hay escritura nomás, o sea, no contamos. No, eso es tonto, ¿no? Yo no respeto esa teoría, ¿no? Pero sí se habla de esa división, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de esa teoría, ¿ya? Como les había mencionado referente al origen de la cultura, hay varias teorías. Por ejemplo, una de las teorías va a ser la teoría autoctonista. ¿Qué significa autóctono? Es propio, único, ¿no? ¿Quién lo defiende esta teoría? Nuestro amigo Julio César Tello Rojas. ¿Ya? No se olviden que Julio César Tello Rojas también es el padre de la historia. Es también el padre de la arqueología peruana. ¿Por qué el padre de la arqueología peruana? Porque fue el primer arqueólogo, ¿no? Peruano, ¿ya? Sí, sí, de Chavín. Ya luego hablamos sobre eso, no se preocupen, ¿ya? Él decía, por ejemplo, que nuestra cultura es propia, que no dependemos de ningún otro país, ¿ya? Y decía que nosotros en el Perú, él decía que la cultura más avanzada, la cultura que ha formado, que ha creado todo lo existente era Chavín, decía, bueno. Él había descubierto Chavín en el año 1919. Y decía que los chavinenses tenían su origen en la selva, en un pueblito llamado los Arahuacs. La ciudad más antigua es Caral, doctor. La civilización más antigua. Ya. Escuchen esto, para Tello, ¿cuál es el lugar, digamos, el origen de la cultura chavín? La etnia de los Arahuacs. Los Arahuacs habían venido de la selva a la sierra. Ya. Y entonces, cuando llegaron a la sierra, ahí se establecieron y fundaron lo que es Chavín. Chavín. Es por eso que cuando nosotros vamos allá a Chavín, nos damos cuenta que, por ejemplo, todas sus construcciones lo hacen con la puerta mirando hacia allá, hacia el oriente. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa cosmovisión, tenían eso presente, ¿no? Decían que justamente lo pusieron con esa postura para que cada vez que se levanten vean a su lugar de origen. ¿Quién es su lugar de origen? En este caso, el tema de los arahuacs, ¿de acuerdo? Los chavineses, por ejemplo, adoraban a la serpiente. La serpiente no es de la sierra, es de la costa. Adoraban al jaguar. El jaguar es de la costa, ¿no? El cóndor era de la sierra. Entonces, la trilogía chavinense, los dioses tenían su procedencia de la selva, ¿no? Por eso que argumentaba que la selva era justamente el espacio primigénito para Chavín, ¿no? Entonces, si a usted le preguntan quién es el autor de la teoría autoctonista, la respuesta va a ser Julio César Tello Rojas. Si les preguntan
¿Qué planteaba Tello referente al origen de la cultura peruana? Decía que la cultura es propia, autóctona, y que no dependemos de ningún otro país. Ya, ese punto. La teoría es autóctona. De acuerdo. Luego tenemos a otro señor, a un señor llamado Max Uller. Max Uller es un alemán que había llegado para acá al Perú y que, por cierto, ha hecho muchos trabajos de investigación, ¿no? En los Moche, por ejemplo, le llamamos a Max Uller. En Nazca le encontramos a Max Uller. Acá en Sechín lo encontramos a Max Uller, varios. Ya, claro. Ayapaec, ¿cierto? De los Moche. De acuerdo. Entonces, referente a lo que viene a ser el tema de Max Uller decía que el origen de la cultura peruana no era propio del Perú, sino que nosotros habíamos copiado otra cultura, ¿no? Y decía que, por ejemplo, nosotros hemos copiado de la cultura, de la famosa cultura de los mayas, de los aztecas, ¿no? Los mayas, los aztecas habíamos copiado, ¿de acuerdo? Los mayas, los aztecas eran los que nosotros habíamos copiado. Es por eso que él hablaba de una cultura migracionista, ¿no? Que había venido de afuera. Eso lo plantea nuestro amigo Max Uller, ¿no? La teoría inmigracionista, Max Uller. Fueron los mayas, los aztecas quienes nos enseñaron. De acuerdo. Luego apareció otro señor y dice, no, de los mayas y los aztecas no procede nuestra cultura, sino que nuestra cultura procede de Ecuador, dice, de una cultura llamada Valdivia. Ya, Valdivia está en Ecuador, ¿no? Entonces menciona que, por ejemplo, el origen estaba ya en esa parte, ya, todavía en esa parte, ¿no? ¿Quién es el autor? Federico Kaumann Doy, ya. Si a usted le preguntan cómo se llama el personaje histórico, el arqueólogo que argumenta que el origen de la cultura peruana está en Valdivia, viene a ser nuestro amigo Federico Kaumann Doy, que aún vive, por cierto. Federico Kaumann Doy. Ya, él dice que el origen de la cultura peruana está en Valdivia. Posteriormente va a aparecer otro señor llamado, en este caso, el señor llamado José Guillermo Lumbreras. No se olviden que Guillermo Lumbreras también va a ser el que, en este caso, va a descubrir el Imperio Huari. Ya luego vamos a hablar sobre eso. Ya. Entonces, nuestro amigo José Guillermo Lumbreras, ¿qué dice? No se peleen, muchachos. Nuestra cultura no es todo propia de nosotros, sino que también hemos aprendido de afuera. Hemos aprendido de afuera y nosotros también hemos creado. Luego explicamos sobre John Rowe, porque John Rowe fue el que dividió la historia, pero luego lo explicamos. Escúchame, termino de esto. Ya, ya. Claro, ¿no? De Ayapaec. Claro, sí, sí, eso. Ya. De los Moche. Entonces, como les había mencionado, estimados estudiantes, él habla de la teoría, su teoría se llama la teoría hologenista. Hologenista. ¿Qué dice esa teoría? Que nuestra cultura en el Perú es producto de ¿qué? De dos factores. De un factor interno y de un factor externo. ¿Ya? De un factor interno, de un factor externo. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos aprendido de los de afuera y también hemos creado nosotros. ¿Ya? Y esa es la teoría más aceptada. La teoría más aceptada es la teoría de Guillermo Lumbreras, que habla de dos factores, un factor interno y un factor externo. ¿Ya? Eso nosotros debemos tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, ahí hemos hablado un poco sobre eso, sobre el tema del origen de la cultura peruana. Datos importantes que les pueden preguntar. ¿Quién es el autor de la teoría autoctonista referente al origen de la cultura peruana? La respuesta va a ser Tello. ¿Quién es el autor de la teoría inmigracionista referente al origen de la cultura peruana? Va a ser nuestro amigo Max Uller. ¿Ya? ¿Cuál es la teoría más aceptada? La teoría hologenista. ¿Quién lo sustenta? Nuestro amigo José Guillermo Lumbreras. ¿Ya? José Guillermo Lumbreras. Ese punto. Otra cosita que nosotros debemos comprender. Me habían preguntado sobre John Rowe. ¿Ya? John Rowe. John Rowe fue un arqueólogo de la Universidad de California.
¿ya? Y él, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque él va a ser la división de la historia en el Perú, de la historia autónoma. Va a ser la división de la historia autónoma en el Perú. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, él va a decir lo siguiente. La historia del Perú, dice él, aparece con la cerámica, dice. O sea, cuando los hombres ya elaboraban cerámica, ¿qué cerámica? Pues ya los huacos, como ustedes ya lo conocen. Cuando los hombres elaboran huacos, ahí recién empieza la historia en el Perú, ¿no? Anteriormente es una prehistoria, el hombre era salvaje, no tenía inteligencia, ¿ya? Y para entender mejor la historia, él va a dividir la historia en fases, en etapas. Él habla, por ejemplo, de los horizontes y los intermedios. De los horizontes y los intermedios. ¿Qué es un horizonte? Eso le pueden preguntar. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte, de los suyos, doctor. Sí, bueno, hay varias versiones. Por ejemplo, nuestra amiga María Rostoros que habla de 7 suyos, ¿no? Eso es un tema debatible, doctor. Ya. Entonces, John Rowe, si les preguntan cómo se llamó el autor que dividió al Perú en horizontes intermedios, a la cultura precolombina, va a ser John Rowe. ¿Pero qué es un horizonte? Un horizonte, chicos, es un periodo de la historia. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es un horizonte? Es un periodo de la historia donde una cultura se expande por un amplio territorio. Es un periodo de la historia donde una cultura se expande por un amplio territorio. ¿Ya? ¿Qué es un horizonte? Es una cultura que se expande por un amplio territorio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como la famosa horizonte, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, vamos a tener 3 horizontes, 3 principales horizontes. O sea, cuando hablamos de horizontes, hablamos de culturas grandes, de culturas que se han expandido por un territorio amplio. La primera cultura que logra expandirse por un amplio territorio viene a ser la famosa cultura chavín. Es conocido como el primer horizonte, o también conocido como horizonte temprano, ¿no? El primer horizonte es la famosa cultura chavín, ¿ya? Luego de la cultura chavín también está el imperio Wari, es el segundo horizonte, ¿no? Horizonte intermedio también, como se dice, el segundo horizonte, ¿ya? Ese punto. Luego de este punto vamos a hallar otro horizonte, que es el famoso horizonte ya final, que vienen a ser los incas. Ya, 3 principales horizontes. La cultura chavín, el imperio Wari y el imperio inca. 3 principales horizontes. ¿Qué es un horizonte? Es un periodo de la historia donde una cultura se expande por un amplio territorio. O sea, conquista a otros pueblos, invade a otros pueblos y marca hegemonía, ¿no? Gobierna, pues, les manda. Eso puede pasar. Los incas eran una cultura así pequeñita, ¿no? Que habían venido fugados de Bolivia. O sea, los incas son los tiahuanacos. Los incas habían venido del Tiahuanaco porque a los tiahuanacos les habían invadido un pueblo aymara, ¿no? Y ellos ¿huyeron a dónde? Huyeron a la Isla del Sol en el lago Titicaca. Y como estaban en la Isla del Sol y no había pues comida, suficiente alimento, lo que hicieron es justamente emigrar al sur, al norte, ¿no? Llegando a Puno, luego pasaron por acá por el centro y llegaron al Cusco. Y en el Cusco hallaron un valle bastante fuerte, bastante productivo, ¿no? Y ahí decidieron acentuarse. No piensen que en esa historia de que salieron del lago Titicaca. Claro, metafóricamente salieron del lago Titicaca, pero no es que les había enviado Dios, el sol con su barreta, no, eso es en primaria. Los incas son procedentes de la cultura tiahuanaco. Ya los tiahuanacos son los incas, eso está comprobado históricamente. O sea, y van a llegar justamente para acá al valle de Acamama, y ahí van a fundar el Cusco. Una cultura pequeña y posteriormente esa cultura va a expandirse, ¿no? Van a conquistar a la cultura Lima, a la cultura Chimú, van a conquistar a los mismos Huari, van a conquistar a los Chanca, a los Huanca, a los Chachapoyas. Y van a expandirse pues por distintas partes del país, ¿no? Parte de Ecuador, parte de Chile, todo lo que es Bolivia, ¿no? Entonces se convierte en un gran imperio, el imperio inca. Ese es el gran imperio. O sea, hablamos de 3 horizontes: Chavín, Huari, Incas. Profe, ¿y el otro qué es? El otro es intermedio. ¿Qué es un intermedio?
Los intermedios también vienen a ser periodos de la historia, pues. Van a ser también periodos de la historia. Pero van a ser periodos de la historia donde, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. En ese periodo de la historia van a haber culturas pequeñas que se van a desarrollar, pero ninguna de ellas va a interponerse contra la otra. O sea, van a convivir ahí como hermanas, no se pelean, ninguna de ellas invade a la otra, nada. Por ejemplo, ahí tenemos, va a terminar la clase, doctor. Por ejemplo, tenemos el tema de, vamos a hallar el tema de los mochi, de los nazca, los paracas, ¿no? Vamos a hallar la cultura chimú, ¿no? Esas culturas van a trabajar de la mano, ¿no? Los chachapoyas, los huancas, ¿no? Los chancas en un determinado momento van a estar ahí trabajando de la mano. O sea, ninguna de ellas se va a interponer. Entonces, esas cositas nosotros debemos comprender. ¿Qué es un intermedio? Un intermedio vienen a ser culturas pequeñas que se desarrollan y ninguna de ellas va a interponerse contra la otra. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte es un periodo de la historia donde abunda una cultura, se expande por un gran territorio. Si les pregunto a ustedes, ¿Chavín qué es? ¿Un horizonte o un intermedio? Chavín. Chavín, obviamente que va a ser un ¿qué? A ver. Un horizonte. Y los Chimú, ¿qué va a ser? Chimú. Un intermedio. Los Nazca, un intermedio, pertenecen a un intermedio. ¿Cierto? Sí, doctor, los chachapoyas. Ahí también de repente les pueden preguntar. Los chachapoyas y los chancas eran los más rebeldes. O sea, ellos habían puesto bastante resistencia a los incas, ¿no? Es por eso que cuando llegan para acá los españoles, ellos van a unirse a los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué se van a unir? Porque los españoles les habían dicho, si ustedes se unen a nosotros, nosotros les independizamos a los incas. O sea, los incas a ellos les habían dominado. Les quitaban a sus mujeres, le hacían pedir tributos, tierras, alimentos, ¿no? Les tenían peca ahí dominado, ¿no? Estaban palteados los chachapoyas, los huancas, los changas. Y al ver llegar a los incas con sus armamentos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo dice, mira, compadre, yo te voy a apoyar a ti, pero me liberas de los incas. Normal. Entonces te apoyo. Al final los chancas, los huancas, los chachapoyas van a unirse a los españoles. Se van a unir y al final van a derrotar pues a los incas, ¿no? O sea, no hay que creer que los españoles, siendo 197 españoles, lograron derrotar a los incas, que eran demasiado, ¿no? Factores, un factor, el tema de, como les había mencionado, un factor, el tema de las epidemias, ¿no? Había bastante gripe, fiebre, eso mató a muchas personas. El otro es el tema de qué? El tema de que otros pueblos se unieron a los incas. ¿De acuerdo? Esos van a ser los factores fundamentales. Ya. Chicos, miren, estoy un poco mal, de verdad, ha bajado el tono de mi voz y falta 5 minutos, pero me estoy sintiendo mal. Entonces voy a tratar de cerrar el espacio. Ya, espero que me comprendan y de verdad les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Ya, trata de, traten de ir repasando, ¿no? Hay temas ahí que son debatibles, temas de realidad nacional, temas de otras cositas, de ideología, por ejemplo, el tema de la religión. Si ustedes desean para conversar, para debatir ahí, normal, podemos, no sé, podemos hablar, ¿no? Acá, por ejemplo, les dejo mi número, 942-16-94-77 para abordar así unos temas, libre, obviamente. Nos reunimos una tarde y conversamos sobre eso, gratis, sobre esos temas, ¿no? Que son temas de coyuntura nacional, todo eso, ¿no? O en todo caso también en el Facebook ahí con ese nombre, ¿ya? Para poder avanzar, ¿ya? Entonces, eso debemos nosotros precisar, ¿ya? Horizontes intermedios. Y nunca se olviden, chicos, siempre pensar de una manera positiva, ¿no? A veces las cosas no se cumplen en una primera vez, pero no hay que declinar, hay que ser siempre perseverantes, ¿ya? Hay que ser siempre perseverantes. La perseverancia y la
la inteligencia, la disciplina son los vehículos que nos conducen hacia el éxito. Ya, eso es lo más importante. Entonces, les deseo muchos éxitos y estamos en contacto. Ya, cuídense mucho. Nos vemos.